buenos días, bienvenidos hoy día jueves 23 de septiembre al primer seminario de nuestra jornada de la Plataforma de Negocios Camacoes 2021. Queremos agradecer a nuestros sponsors, Acciona, Allied Secure, Vías Chile, Leitat, TCI GECOM, Huawei, SACIR, Global Vía y Santander. También queremos dar las gracias a quienes nos han apoyado como partners institucionales, Acera, COPSA, Invest Chile, Fundación Chile España, CBC, H2 Chile y nuestro media partner Energy Review. También agradezco a Sequoia, socio de Camacoes, en cuyos estudios estamos realizando estos seminarios. Durante las últimas décadas, el cuidado del medio ambiente se ha transformado en una preocupación constante. Ya tiene carácter de urgente. La sustentabilidad es hoy una responsabilidad, y bien lo saben las empresas de energía e infraestructura que participan en esta plataforma de negocios. Justamente para conversar sobre ello es que partimos hoy día con este seminario, llamado La implementación de las ideas disruptivas en energía e infraestructura. Queremos conversar sobre las nuevas aplicaciones, la tecnología y el financiamiento. Moderará este diálogo Rosana Gaete, gerente de hidrógeno verde para Sudamérica de AES Chile. Rosana, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mayra. ¿Cómo se asume un compromiso activo para conservar el medio ambiente al desarrollar proyectos? ¿Y cómo se innova al hacerlo? Justamente sobre esto conversaremos en este tercer seminario de la Plataforma de Negocios Camacoes Chile 2021. Y para esto contamos con muy buenos panelistas que nos acompañan tanto de forma presencial como de forma remota. El primero de ellos es Johan Hewil, Senior Industry Representative en Huawei Digital Power. Bienvenido, Johan. Muchas gracias. De Pablo Díaz, Channel Sales Manager en Huawei Digital Power. Bienvenido, gracias. Pablo. Luego tenemos a Mario Gómez, gerente general de TCI GECOM. Bienvenido, Mario. Y de forma remota tenemos a Domingo Zarzo, quien es director de innovación y proyectos estratégicos de SACIR Agua. Encantada, Domingo. Bueno. Y en último lugar tenemos a Rodrigo Cirá, quien es Head of Corporate Loans de Santander Chile. Muchas gracias. Bienvenido. Primero que todo queremos que se presenten. Vamos con Johan. La verdad que para mí es un verdadero placer pertenecer justamente a esta conversación. La verdad es que me gustaría hablar brevemente sobre nuestro producto y básicamente cómo nosotros nos vamos a enfocar en la innovación, sobre todo con todo lo que es almacenamiento de energía, inteligencia artificial y finalmente cómo podemos digitalizar todo esto en un sistema mancomunado. Pablo, tú también perteneces a Huawei. Así es, sí. Cuéntanos un poco. Mira, en muy breves términos, nosotros dentro de Huawei trabajamos desde la capa del software, desde el mundo del cloud, hasta la parte de energía. Entonces nosotros entendemos los ciclos de negocio desde punta a cabo. Entonces, por lo mismo, algo bien interesante que podemos nosotros también aportar un poco de valor al mismo negocio. Entonces, en eso estamos el día de hoy. Estupendo, muchas gracias. Y Mario, cuéntanos tú, por favor. Hola Rosana, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Camacoes por la invitación también. Yo soy el presidente del grupo TCI GECOM, que es una empresa de ingeniería focalizada desde hace muchos años en la energía sustentable, energía verde. Estamos presentes en Latinoamérica desde hace 10 años, construyendo las grandes plantas de Chile, Argentina, Perú, Uruguay y actualmente también con un área de negocio muy activa que en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. Estupendo, vamos, muchas gracias. Y Domingo, que está en forma remota de SACIR Agua, ¿qué nos puede contar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar. Bueno, yo pertenezco a la empresa SACIR Agua Concesiones, que pertenece al Grupo Internacional de Concesiones, Infraestructuras y Servicios SACIR. La división de agua se creó en el año 95 y nos hemos dedicado, pues, como lógicamente, al tratamiento de aguas de todo tipo. En estos años nos hemos convertido en una de las 10 empresas más grandes del mundo en desalación, con proyectos
en Australia, Israel, Argelia, en Chile también, etc. Y bueno, pues creemos que los recursos no convencionales, la desalación y la reutilización, pues han llegado para quedarse. Hay 1/3 de la población mundial no tiene abastecimiento de agua y 4.200 millones de personas no tienen saneamiento, y es vital trabajar en ello, que es donde estamos nosotros. Y bueno, pensamos que es una actividad que va a ir a más y más con los efectos del cambio climático. Luego supongo que tendremos tiempo de ir hablando de estos temas. Muchas gracias, Domingo. Y Rodrigo, ¿y el Banco Santander? Muchas gracias, Rosana, por la introducción. La verdad que desde Banco Santander estamos viendo este tema hace bastantes años como una emergencia climática, y en ese sentido nuestra máxima es apoyar a nuestros clientes, y no solo clientes, sino que colaboradores, clientes y sociedad en general, hacia transitar a una economía baja en carbono. Y esto la verdad que lo hemos venido reflejando mediante nuestros compromisos como fundadores del Net Zero Banking Alliance, en el cual nosotros nos propusimos ser carbono neutrales de cara a 2050, y esto tiene una serie de compromisos intermedios. Por ejemplo, de cara a 2030 dejar de financiar carbono y movilizar un total de 120.000 millones de euros en finanzas sostenibles y de cambio climático. Muy interesante esa apuesta. Bueno, y ahora para entrar de lleno en la conversación, queremos propiciar el diálogo a través de preguntas, y quiero empezar con Johan. Johan, estamos hablando sobre nuevas ideas en el mundo de la tecnología, y en ese aspecto Huawei es una marca sin duda que lidera esta apuesta. Entonces quiero preguntarte en qué consiste el concepto de la integración de tecnologías digital y electrónica para Huawei, y qué es la fusión solar para ustedes. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Mira, para partir en el contexto, es muy importante que en estos instantes, en estos momentos que estamos viviendo actualmente, tenemos muchos sistemas que se están integrando, y esto lo podemos ver en pequeña escala en domicilios, en industrias, pero también como nuevos conceptos como los Smart Cities. Y sencillamente ahora estamos involucrándonos en muchas áreas internamente en Huawei a través de nuestro conglomerado Digital Power, donde participamos, por ejemplo, entre algunas cosas, con data centers para abastecer telecomunicaciones. Igualmente en mi área de Fusion Solar Smart PV, que voy a hablar posteriormente, y finalmente también todo lo que es la electromovilidad. Todo eso conlleva directamente a un procesamiento bastante importante de información. Y por ende, por eso es clave para nuestra solución en conjunto la digitalización de cada una de estas. Y con respecto a mi área, básicamente yo pertenezco dentro del segmento de Digital Power a Fusion Solar Smart PV. Nosotros básicamente estamos encargados en el suministro de inversores fotovoltaicos, pero no hay que verlo solamente como sencillamente una caja negra, sino hay que verlo también más allá que una solución que posee un sinfín de cualidades, entre esta inteligencia artificial y también otras bondades que vamos a ir hablando con más detalle. Muchas gracias. Y bueno, de mismo Huawei, Pablo, indiscutiblemente las TIC son cada vez más importantes en la vida diaria de las personas, de las compañías, etcétera, etcétera. Existe mayor necesidad de almacenamiento de datos a su vez, y esto trae un desafío. También plataformas más ágiles. Y en este contexto los data centers juegan un rol o un papel crucial, pero también son muy conocidos por el altísimo consumo energético y estacionario, pero también de 24 horas. Entonces, en ese sentido, ¿qué propone Huawei para lograr un uso más eficiente de la energía en los data centers, en el sector también, que sin duda es clave en la actualidad? Tocaste varios puntos bien interesantes, así que vamos a tratar de ordenarlos un poco. Primero que todo, el tema de la eficiencia energética, que es algo que se está hablando en el día a día, que es algo que le está pegando a las industrias en general. Ya no es algo, antiguamente hablar de eficiencia energética era algo quizás un poco más, se podría decir hasta un poco más de hippies. Te decían, no, la eficiencia es algo que lo vamos a ver en unos años más, pero qué lindo. Siempre decían como el qué lindo, pero no quedábamos en la realidad, que justo era algo que previamente estábamos conversando entre todos, que es cómo tenemos que empezar a empujar a las empresas que sean cada vez más carbono neutral, ¿no es cierto? Eso es un tema importante. Por otro lado, el tema de cómo Huawei aporta la eficiencia energética. Nosotros, como Huawei, estamos con los centros de datos, que son grandes consumidores de energía. Sabemos que la legislación chilena le pide a los grandes consumidores de energía ir tratando de neutralizar un poco, poner medidas de mitigación, que vamos haciendo en paralelo. Hay un
Hay una terminología un poco más técnica que se usa en el mundo del data center, que es el índice de uso eficiente de la energía, que es el PUE, el Power Usage Effectiveness. Dentro del PUE, es decir, que mientras nosotros vamos acercándonos más a 1, significa que la energía que vamos inyectando a un data center, que para poner un poco más en contexto, un data center estamos hablando de escalas de varios megas. Podemos tener data centers desde 5 megas hasta grandes data centers de 20, 25 megas. Entonces, cada coma que le vamos agregando en realidad va a ir incidiendo en el ahorro. Por un lado el ahorro y el otro punto es cómo nosotros vamos haciendo un impacto menor. Huawei, con un montón de tecnologías en las cuales la punta de lanza es la inteligencia artificial, nosotros vamos permitiendo y vamos propiciando que esto sea inteligente y que vayamos haciendo un consumo cada vez más inteligente y también que sea más amigable con el medio ambiente. Estupendo cómo el sector y las industrias están tomando todos estos desafíos climáticos y todos estos desafíos reglamentarios de los países. Muy interesante propuesta. Y es ahí, Pablo, donde quiero que si nos puedes contar un poco más sobre el papel de la inteligencia artificial dentro de la propuesta de Huawei Digital Power para el sector específico. Es tremendo. El tema también de la inteligencia artificial, antes, hace un par de años, lo veíamos en películas nomás y veíamos estos robots autónomos. Pero el día de hoy ya lo podemos ver dentro de ciertas cosas un poquito más tangibles. Una de ellas, en relación a la inteligencia artificial, es cómo nosotros vamos teniendo estos grandes motores de información que vamos alimentando atrás un software, y eso se diría en qué. Estas son palabras quizás un poquito más enredadas, pero es acerca de la toma de decisiones en tiempo real, o cómo estos grandes software nos van diciendo, bueno, qué tenemos que ir haciendo, cómo vamos haciendo. Y la inteligencia artificial el día de hoy, en cosas muy tangibles que tenemos dentro de Huawei, producto del mismo COVID, nosotros teníamos que empezar a bajar la cantidad de operadores dentro de un centro de datos, ¿ok? Porque obviamente estábamos diciendo, cada uno de nosotros empezamos a hacer también un liability, estamos también podíamos ser sujetos a tener COVID, o podíamos nosotros sin saber estar transmitiendo COVID. En eso Huawei empezó a avanzar muy rápido y sacó hasta un robot con inteligencia artificial que va pasando por los pasillos de un centro de datos de forma autónoma, va mirando, va oliendo como si fuese una persona y puede ir detectando una falla, una luz roja, o puede ver incluso con toda una serie de dispositivos dentro del mismo cuerpo de este robot, es decir, oye, aquí hay mucho calor, no debería haber calor. Entonces cosas como esa, cosas tangibles, no cosas tan soñadoras como antes uno lo podía ver. Interesantísimo, Pablo, y muy buena experiencia para los que no conocemos de lleno la inteligencia artificial. Y bueno, ahora nos vamos un poco más a terreno, nos vamos un poco más a tendencias energéticas y químicas, y para eso, Mario, me gustaría que tú desde TCI nos cuentes un poco por qué TCI apuesta al hidrógeno verde y por qué es tan importante esta alternativa energética en el mundo. Gracias, Rosana. Bueno, el hidrógeno para nosotros es como una respuesta a la solución de unos problemas que hace mucho tiempo que se saben, pero que prácticamente es muy reciente la asunción por parte de la gente del planeta de que tenemos un problema de una emergencia climática enorme. El panel de expertos de cambio climático de la ONU el pasado mes de agosto ya certificó que el aumento de temperatura de 1,5 grados en el planeta se ha adelantado 10 años y tenemos que poner soluciones. Ya no se trata de, como hablaba compañero, sobre lo bonito que es la eficiencia energética. Igualmente ya no podemos hablar de lo bonito que es arreglar lo que hemos roto. La civilización ha estado basada en un sistema consumista y de contaminación que ahora vamos a pagar las consecuencias, ya las estamos pagando, y para ello entendemos que el hidrógeno no es la única solución, pero es una gran parte de la solución. Hay muchas formas de consumir energía que no se pueden electrificar, y para eso el hidrógeno
es una de las soluciones para, por ejemplo, consumir la energía que hoy se consume en partículas, es decir, en gases, en combustible, en movilidad. Hoy día también ya se consume un montón de hidrógeno, no es una cosa nueva. Hay como 75 millones de toneladas anuales de consumo de hidrógeno, que principalmente se genera a partir de combustibles fósiles, que además producen 830 millones de toneladas de CO2 al año. Pues bien, ¿cuál es la apuesta del planeta? Que no es una apuesta de ninguna empresa ni ninguna asociación, es una apuesta global, y es que el hidrógeno verde, que para poner en contexto necesita energía, que si es sucia va a seguir siendo un hidrógeno gris, y si es energía proveniente de energía renovable, lo llamamos hidrógeno verde porque es una tecnología limpia. O sea, es un vector energético, es un producto que se utiliza como materia prima dentro de las 75 millones de toneladas que hoy ya usamos en el planeta anualmente. Lo utilizamos pues, precisamente pues, para el refino de los combustibles que usamos en la vida diaria, pues para generar amoníaco, al amoníaco que luego se convierte en fertilizantes o en explosivos, y también se utiliza en industrias como la del acero. Bien, la apuesta del hidrógeno verde es generar todo ese hidrógeno más las nuevas aplicaciones que existen a través de un sistema sustentable. Energía renovable y agua. Dentro de todo ese contexto, el hidrógeno además es un vertebrador de economías circulares, porque al necesitar agua también tenemos que solucionar, por ejemplo, para el caso de Chile, tenemos que solucionar el problema del abastecimiento de agua, y para eso está, como el compañero de SACIR nos va a explicar, cómo integrar la solución del problema de déficit hídrico, por ejemplo, de Chile, a través de desaladoras, asociado a energías renovables y a la generación de hidrógeno, que además tiene subproductos que no son residuos, que lo podemos revalorizar en nuevos centros de valor, como por ejemplo el oxígeno que se genera en un proceso de electrolisis, el calor residual, los excedentes de energía de una planta, por ejemplo, fotovoltaica o eólica que generamos para hacer el centro de producción de hidrógeno. Todo esto puede generar una economía circular en base a la economía del hidrógeno, que nos haga no solo solucionar el problema de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además podemos generar una gran economía en la zona, en el lugar donde se establecen los proyectos, que produzcan un beneficio a la sociedad. Perfecto, Mario, muchas gracias. Y interesante punto de vista del agua, y es así como vamos con Domingo, que viene desde SACIR Agua. Enfrentamos una crisis hídrica en el planeta y en Chile en general, que nos obliga a buscar alternativas. Y es ahí donde nosotros sabemos que SACIR está trabajando en España a partir de agua reciclada, reutilización y desalinización de agua. Por lo tanto, Domingo, acá hay una pregunta bastante importante para todos. ¿Es posible beber el agua reutilizada? Y si tiene riesgo este tema de beber agua reutilizada. Sí, pues mira, no solo es posible, sino que se está haciendo. En países como Israel, Estados Unidos, sobre todo en la zona de California o Singapur, llevan tiempo reutilizando agua que pasan primero por una depuradora, luego por una potabilizadora con membranas, que sería básicamente como otra desalación, y obtienen agua que incluso en el caso de Singapur se embotella y se vende embotellada. Y luego, pues hombre, hay aplicaciones como la Estación Espacial Internacional, donde no hay otro abastecimiento de agua que la propia agua que existe allí, ¿no? Y entonces, bueno, tecnología tenemos para convertir cualquier tipo de agua en agua potable, existe, y además, bueno, pues seguimos trabajando en soluciones innovadoras para conseguirlo. Para fomentarlo sí que es importante que haya una regulación y que sea lo más común a todos los países, porque si no, por ejemplo, el uso de aguas reutilizadas en otros usos como en la agricultura, pues puede limitar la exportación de esos productos si las legislaciones no son iguales en otros países, ¿no? Y luego es muy importante también la información consciente al usuario, que sepa
cuál es el producto que está recibiendo. Por ejemplo, Singapur hizo una campaña muy inteligente llamándole a esta agua New Water, agua nueva, y ha sido muy bien aceptada por ello, ¿no? Respecto al tema de si tiene riesgos, el agua reutilizada no tiene más riesgo que cualquier otro tipo de agua. En la actualidad nos enfrentamos a una serie de desafíos técnicos, aparte del cambio climático, de contaminantes como los contaminantes de preocupación emergente, los fármacos, etcétera, los micro y los nanoplásticos o las superbacterias y distintos tipos de virus que nos amenazan con la contaminación a todas las fuentes de agua, pero no es un caso único para el agua reutilizada, sino para cualquier fuente de agua, con lo cual tenemos tecnología y técnica para resolverlo. Es solo al final una cuestión de coste y de oportunidad. Muchas gracias, Domingo. Qué importante poder aportar a la discusión y acortar las brechas de conocimiento que se tienen en este ámbito en algo tan necesario. Ahora, Rodrigo, desde la banca, Santander ha tomado diversas iniciativas medioambientales en los últimos años y así lo hemos visto en la prensa, en los anuncios. ¿Y por qué la banca general y Santander en particular debe tener este rol activo en la lucha contra el cambio climático, temas medioambientales, a través de una estrategia de finanzas sostenibles? Bueno, porque en particular las finanzas sostenibles son un desarrollo que potencia y ayuda a los clientes a transitar hacia una economía baja en carbono. Acá hay que hacer una distinción porque la verdad que el tema de finanzas sostenibles es bastante amplio. Nosotros hemos estado desarrollando dentro de los últimos años una serie de productos de financiamiento sustentable y hemos visto un crecimiento que ha sido bastante exponencial en los últimos años. En particular, por un lado tenemos financiamientos que son vinculados al uso de fondos para lo cual es el préstamo, y acá somos agnósticos en si es un crédito bancario o una emisión de bono en el mercado de capitales, pero lo que se busca es que el uso de fondos del préstamo o del bono tenga un impacto medioambiental positivo o social positivo. Entonces, en esta categoría encontramos los bonos verdes, bonos sociales, bonos de transición, y créditos con las mismas características, básicamente. Y acá la verdad que la experiencia de Santander ha sido bastante buena, financiando tanto proyectos verdes como bonos verdes. En el particular caso de los bonos verdes, la verdad que se da algo súper interesante, que hoy día nosotros vemos que como los inversionistas tienen un interés creciente en instrumentos de renta fija que tengan el sello verde, estos instrumentos están empezando a transar con un nivel de tasa más competitivo que su homólogo que no tenga este sello. Entonces estamos viendo que el mercado financiero está empezando a incentivar que las empresas tengan un comportamiento más sustentable, y nosotros creemos, la verdad, que esta tendencia va a ser bastante exponencial. Hoy día los volúmenes de emisión de instrumentos financieros sostenibles están creciendo a tasas de 2 dígitos todos los años. El año pasado, con respecto a 2019, crecieron un 32%, y el año 2021 ya, con respecto a todo el año 2020, ya han aumentado un 20%. Entonces, la verdad que el interés es de todo, tanto de las compañías, por un lado, que nos están empezando a preguntar a nosotros, que creemos y como nos hemos propuesto tener un liderazgo en esta materia, y nosotros ahí en conjunto vamos desarrollando de la mano con los clientes una estrategia de sostenibilidad. Eso por un lado del uso de fondos, y por el lado de los financiamientos, hay otro tipo de financiamientos que son los financiamientos de usos corporativos generales, que puede ser, por ejemplo, un refinanciamiento, un préstamo para inversiones o una línea revolvente. Y acá lo que se busca es alinear la estrategia de sostenibilidad de la empresa con el financiamiento y buscar las mejores prácticas posibles. ¿Y cómo se materializa esto? La verdad que es algo súper aterrizado. Uno lo que hace es un préstamo puro y duro, pero se vincula la tasa de interés del crédito al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad. Y, por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos dependiendo de la industria. Es algo como bastante temático. No es únicamente de energía renovable o de desalación. Por ejemplo, el año 2020 realizamos un financiamiento con una empresa que es la segunda productora de envases de vidrio a nivel nacional, que es Cristalerías Toro, y vinculamos ese financiamiento al porcentaje de materia prima reciclada que ellos utilizaban como vidrio reciclado, de modo a incentivar este tema y a través y que genere un impacto positivo y sea consistente con una economía más circular.
Qué importante que los bancos estén presentes en esta transición y qué importante es también que el mercado reaccione. Así que nos pone muy contentos eso. Y vuelvo con Johan. Hemos hablado de hidrógeno verde, hemos hablado de agua recuperada, hemos hablado también de financiamiento verde, si le queremos poner un apellido, pero Chile también está destacando por sus avances en energía solar. Y Johan, ¿en qué consiste la tecnología basada en String Inverter? ¿Y cuáles son sus beneficios y ventajas en el desarrollo de instalaciones solares de envergadura en escala utility, además de las residenciales, comerciales e industriales? Por favor, cuéntanos. Bueno, partiendo con la base efectivamente que en Huawei nosotros trabajamos con soluciones a todo tipo de escala. Tenemos inversores string, que básicamente nosotros nos tratamos de diferenciar siempre en soluciones modulares. No trabajamos en soluciones de gran tamaño cuando hablamos desde el punto de vista de la potencia eléctrica. Trabajamos desde los 2 kW con nuestra solución más pequeña hasta inversores dedicados al utility scale de 215 kW. Entonces nos movemos básicamente en un rango bastante amplio de solución en todos los esquemas. Y ahí justamente nosotros nos basamos básicamente en una función objetivo, que es la disminución siempre del LCOE o del costo nivelado de energía. Para la que no conozca más o menos el término, básicamente se componen de un término que básicamente es el CAPEX, sumado con el OPEX, o el costo de la operación y mantenimiento, dividido por la producción de energía. Entonces, a grosso modo, nosotros en Huawei nos enfocamos bastante en estos tres principios que buscan disminuir el LCOE a través de disminución del CAPEX. Y acá en la disminución del CAPEX lo que hemos trabajado bastante son soluciones confiables, soluciones que tienen procesamientos de energías múltiples o conocidos como la GKL Multi-MPPT, y también ya englobado un poco con la inteligencia artificial diversos algoritmos que hemos implementado justamente para hacer que los equipos sean más fiables y no requieran un sobrecosto bastante grande. Entonces son equipos que están hechos para durar a largo plazo y mantener siempre un bajo costo. Igualmente todo lo que es el área de utility scale, nosotros ya nuestras soluciones de 215 kW permiten no utilizar cajas externas, sino que se hace una conexión limpia directamente hacia los centros de transformaciones respectivos. De esa manera nosotros nivelamos el CAPEX de las instalaciones. Con respecto al OPEX, básicamente el costo de operación y mantenimiento, acá es muy importante que nuestras soluciones nosotros somos de una política de creencia de no reparación, sino que solamente reemplazo en caso de falla. Y eso es bastante importante porque cuando nosotros hacemos toda la investigación de mantenimientos preventivos y correctivos, nos damos cuenta que el mayor problema existente en las plantas justamente tiene que ver con los mantenimientos correctivos, porque claramente uno no puede estimar cuándo tienes que hacer un mantenimiento correctivo. Por eso en nuestra solución prácticamente eliminamos este mantenimiento correctivo, por eso hacemos soluciones muy fiables y que no creemos, como mencioné anteriormente, en lo que es la reparación. Y además, en contraparte, tenemos una aplicación muy interesante de inteligencia artificial llamada el diagnóstico inteligente de las curvas IB, donde nosotros a través de cada string o cada cadena instalada en el inversor, nosotros somos capaces de tener toda la información de IB. ¿Qué es eso? En otras palabras, ustedes pueden visualizar todo lo que está pasando a través del módulo fotovoltaico y podemos identificar hasta un total de 17 diferentes tipos de fallas a nivel de módulo. Y es muy importante porque esa solución permite hacerlo de forma remota, permite además no tener expertos en sitio dado lo anterior, no requerimos desconectar equipos y finalmente nosotros podemos generar autorreportes inmediatamente cuando la curva IB se finaliza. Para darles una idea, se demora el orden de 15 minutos una planta de 100 megawatts y para lo que sabemos un poco la jerga, 100 megawatts es una cantidad gigante de strings. Por ende, por eso justamente la inteligencia artificial nos apoya bastante fuerte. Y por último, y no menor, la producción de energía, claro está. La solución String se caracteriza por ser una solución modular. Por ende, ayuda bastante en lo que es la disponibilidad de energía del sistema. No es lo mismo que nos falle un inversor de 215 kilowatts a que nos falle un inversor central o tradicional de 4 o 5 megawatts, porque claramente el impacto en lo que es la pérdida de energía es totalmente diferente. Eso mejora bastante lo que es la producción de energía. Además que nuestra tasa de falla está marcada en base a diferentes estudios que hemos hecho del orden de un 0.5% máximo. Entonces también la tasa de fallo es bastante baja en nuestra solución. Y relacionado con lo anterior, cuando hablábamos de la producción de energía, la solución multi-MPPT permite procesar correctamente en múltiples puntos de energía. Por ejemplo,
para hacerlo más simple. Podemos tener un día nublado en una planta fotovoltaica y efectivamente esa nube puede incidir directamente en un string o en un panel de una dirección u otro, y la incidencia es diferente. Entonces claramente la producción de energía puede cambiar directamente, y por eso nosotros nos basamos en estas tecnologías multi-MPPT. Y ya para dar finalizado este tema de la comparativa, nosotros estamos implementando una solución llamada Smart DC System o SDS, donde básicamente nosotros alimentamos de la inteligencia artificial seguidores solares a través de su sistema de control. ¿Qué logramos con eso? Que en primer lugar, cuando tenemos inclinaciones, sobre todo en terrenos bastante complicados, los seguidores solares con algoritmos convencionales no son capaces de llegar a una inclinación óptima, y de esa manera se generan sombreamientos entre diferentes paneles, lo cual queremos evitar. Y lo segundo, que es un tema curioso, ante días nublados normalmente tenemos una inclinación que tiene que ser 0 y algunos seguidores no lo pueden lograr. Ahí es donde nosotros justamente nuestro algoritmo quiere implementar directamente este tipo de solución. Esto lo podemos escalar a todo tipo de plantas, por ejemplo, lo que es residencial, comercial, industrial, donde nosotros queremos mantener equipos fiables, equipos con mucha experiencia en base a las telecomunicaciones. No usamos ventiladores, sino que usamos directamente los intercambiadores de calor para minimizar todo lo que es reparación. Pero básicamente nuestra función objetivo es lo que acabo de mencionar anteriormente. Qué interesante aumentar la productividad, ocupar la inteligencia artificial en este desafío de la descarbonización, que va a tener varios desafíos operativos que tú me estás contando que sirven. En esa misma línea, la división de Huawei Digital Power también abarca un concepto denominado Site Power. Pablo, ¿tú nos puedes contar en qué consiste esta solución y cuáles otras soluciones tienen en esta división y en su portafolio, por favor? Sí, claro. Hablar acerca como de un producto como tal, podemos estar aquí leyendo datasheet 7 horas, pero te lo voy a poner en un término un poquito más simple. No sé, Rosana, si tú te has dado cuenta, por ejemplo, cuando, en el caso de Rodrigo, cuando tú te metes a tu aplicación del Banco Santander y tú estás pagando una cuenta o estás haciendo un depósito, antes, estamos hablando de los paradigmas más antiguos, nosotros teníamos que sentarnos en un computador, ¿no es cierto? Antes teníamos que ir al cajero. Antes teníamos que pensar, de hecho, mi abuela todavía se toma una mañana entera en ir al banco, lo disfruta, lo pasa espectacular. Aprovecha a conversar, compra y tal. Mi papá, que ya otra generación, lo que hace es que entra al computador, se pone sus lentes diarios y empieza, ok, vamos a pagar las cuentas, y tiene otra experiencia de usuario. Y la última experiencia de usuario, que es un poco más la nuestra, que es cuando tú entras a tu banco y tú dices, pagas desde el teléfono, y lo clásico tú dices, voy a pagar la cuenta inmediato. O ahora que tenemos aplicaciones móviles de poder hacer pago instantáneo, que el mobile payment cada vez más poderoso. Estamos acercando el dato al usuario. Entonces, en el momento en que yo empiezo a acercar el dato al usuario, porque ahora tenemos esta dinámica que todo es más rápido, es instantáneo, el millennial, el centennial, el generación, ya hay cada nombre, pero cada vez estamos esperando estas cosas que son más instantáneas, que son más rápidas. En eso va Site Power, en acercar el dato al usuario. Site Power en sí es una solución, es una suerte de pequeño micro data center que lo vamos acercando cada vez más hacia la antena, más hacia el sitio, y eso deriva en que tenemos centros de cómputo muy pequeños, muy cerca del usuario. Y en eso en que nos damos cuenta, en que cuando tú pagas las cuentas, es mucho más rápido, es fracciones de segundo, versus antes teníamos que pensar nuestros abuelos en una mañana entera. En eso se resume más o menos la solución, una solución súper versátil. Nosotros tenemos harta experiencia trabajando esto, un poco como comentaba Johan, en los operadores de telecomunicaciones. De ahí viene el ADN de Huawei. El ADN, y donde nosotros tenemos muy buen músculo, es en los operadores, en las empresas de telecomunicaciones. Y las empresas de telecomunicaciones acercan mucho el dato al usuario. Y ahora voy con Mario. Mario, que no solamente es presidente de TCI, también es director de H2 Chile y conoce ya el tema del hidrógeno verde en Chile hace mucho tiempo. Me gustaría que nos contaras qué está haciendo Chile como país para acoger el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno verde y cómo lo ves tú desde el punto de vista empresarial. Gracias, Rosana, por la pregunta. A ver, Chile está haciendo grandes avances en el marco regulatorio, que es una asignatura pendiente a nivel global para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. Chile ya tiene desde el año pasado
su estrategia nacional del hidrógeno verde, está desarrollando un programa de regulación para poder implantar el hidrógeno no solo como químico, sino como energético. Quedan todavía camino por hacer, quedan brechas, pero Chile es el primer país de América que tuvo su estrategia de hidrógeno verde. Chile es el líder a nivel regional y uno de los países más influyentes en el mundo en el desarrollo de tecnologías de hidrógeno verde. Tiene en desarrollo unos planes energéticos a largo plazo, tiene ya también un sistema de apoyo a proyectos especiales de hidrógeno verde. Hay organismos como Corfo que ya están liberando métodos de financiación para proyectos de hidrógeno verde, y en el contexto no solo el gubernamental, que hay que estar contentos como chilenos de tener este apoyo institucional. Es una ilusión para el país, ya que el hidrógeno puede convertirse en la minería del cobre del futuro, además de ser como decía antes, el hidrógeno puede ser un elemento estructural para regenerar economías donde se perdieron o donde nunca han existido. Pero además, en Chile existe también el apoyo de organizaciones como la nuestra, H2 Chile, que con todos los acuerdos comerciales, acuerdos de colaboración que tiene con otras asociaciones como la australiana, la coreana, peruana, la española, por supuesto, con la Fundación Hidrógeno de Aragón, también con acuerdos internacionales firmados recientemente, es una de las asociaciones más influyentes del mundo. Pero además está el Club de Innovación, que a través del ciclo de conferencias de Misión Cavendish puso a Chile en el mundo del hidrógeno y es reconocido, al menos en América, como el país más avanzado y con mejores estrategias en cuanto a proyectos, a estrategias y a planes para la definición de una verdadera economía del hidrógeno. ¿Esto qué significa en resumen? Que Chile tiene unas condiciones envidiables para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, que es nuestra obligación, no solo de la parte pública, sino de la parte privada, de crear ese ecosistema para que esto se lleve a cabo. Tanto por la posibilidad de generar hidrógeno más barato del mundo, por las condiciones envidiables de Chile. Las últimas publicaciones estiman que hay como 1.800 gigavatios de capacidad de energía renovable en el país, que es como 70 veces la demanda actual del país, y una reducción en los precios día a día que se ven en las subastas sucesivas de PPA, de energía renovable, junto con el abaratamiento de los sistemas, con la mayor eficiencia, como decían Pablo y Johan, de los sistemas fotovoltaicos. Se están llegando ya a precios que ponen a Chile en un futuro no muy lejano como en el líder mundial en producción de hidrógeno verde en cuanto a su precio. Entonces tenemos que aprovechar esta coyuntura para ir eliminando de a poco todas las brechas existentes que quedan todavía también en la regulación, quedan en el financiamiento. Necesitamos alimentar cada una de las partes de este nuevo negocio para que Chile pueda ser el beneficiario de una economía del hidrógeno que reportará innumerables beneficios. Gracias, Mario, por contarnos y resumirnos las oportunidades que hay para Chile y cómo se están tomando desde hace un tiempo. Y en esa misma línea queremos volver con Domingo, que ya nos contó el trabajo de SACIR en temas de agua reutilizada, pero quiero hacerle una pregunta que es bastante recurrente para los que nos dedicamos a todos estos temas. ¿El agua salada es cara? ¿Y cómo podríamos avanzar, si fuese cara, en que se reduzca su precio, Domingo?
Sí, muy bien. Bueno, a la pregunta de si el agua desalada es cara, siempre respondo que no hay agua más cara que la que no se tiene, ¿no? Es decir, pero aparte de esto, de que lógicamente cuando no hay agua tienes que recurrir a los recursos no convencionales, yo creo que los precios del agua desalada han bajado muchísimo en los últimos años, en los últimos 20, 30 años. En la actualidad estamos en valores casi siempre por debajo de $1 por metro cúbico, o sea, cada 1000 litros con amortización. Y en el caso de grandes plantas, de megaplantas, están llegando a valores incluso de 0,5 dólares metro cúbico. Y bueno, pues realmente el coste del agua desalada, aproximadamente el 50% puede ser debido al coste de energía. Por tanto, todos los esfuerzos que hagamos en reducir el coste de la energía son los que van a ir encaminados a reducir el coste del agua desalada. ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues trabajar en eficiencia energética, trabajar también en temas de renovables, etc. También hay mucho que bajar el consumo energético específico por metro cúbico en desalación es difícil. Ahora estamos, en los años 60 estábamos en valores de 20 kilovatios hora metro cúbico, en la actualidad estamos en valores del entorno de 3, pero es difícil bajar de ahí porque estamos muy cerca ya del límite termodinámico de desalación. Entonces, en bajar ese consumo solo podemos ir haciendo pequeños pasitos, pero sí podemos trabajar en reducir la huella de carbono, en usar energías renovables, en buscar energías más baratas, en ver si es posible almacenar agua y utilizar las desaladoras en los periodos donde la energía es más barata. En todo ese sentido es muy importante la innovación. Aquí se ha hablado ya mucho de nuevas tecnologías, pero inteligencia artificial, Big Data, cosas como modelos predictivos de los consumos y demandas de agua o de energía, pues pueden apoyar mucho a que las desaladoras estén funcionando de forma operativa y lo más eficientemente posible, ¿no? Tenemos muchos proyectos en este sentido en SACIR, también gemelos digitales y otro tipo de tecnologías que ayudan a hacer más eficiente la operación de las plantas y por tanto que tengan un menor coste, ¿no? Volviendo al tema del agua desalada, yo creo que mucha gente no lo sabe, pero ya hemos dicho que a mi entender no es un agua cara cuando hablamos de entre 0,5 y $1 por metro cúbico, pero la gente quizá no sabe que el agua embotellada que toma en sus casas le cuesta entre 500 y 1.000 euros o dólares metro cúbico. O sea, estamos hablando de que el agua embotellada puede ser 500 veces más cara que el agua desalada, o sea que desde luego no hablamos de agua cara. En países como España pues se han montado grandes planes de desalación. Vosotros en Chile hay mucha experiencia en desalación, aunque se ha limitado en general a la industria minera, aunque ya hay iniciativas para agua potable, pero hay 6.000 kilómetros casi de costa y yo creo que es una oportunidad muy grande para obtener agua de calidad y poder resolver todos los problemas de escasez hídrica, ¿no? En España, por ejemplo, el agua desalada ya representa un 9% del agua potable y como digo, en casi todos los países se está primero promoviendo la reutilización, o sea que cada gota de agua que utilizamos vuelva a usarse todas las veces que se pueda, y luego complementar cuando ya no lleguemos con agua desalada de agua de mar, que es inagotable, y además el 97% del agua en el planeta está en los océanos, con lo cual creo que la solución la tenemos ahí a nuestro alcance y de forma evidente. Gracias, Domingo. Interesante el enfoque de desalinización y reutilización de agua. Siempre quedamos cortos de tiempo, pero Rodrigo, hemos hablado de todos los pilares de la sustentabilidad de distintos flancos, ¿ya? Y las finanzas sostenibles son también un eje muy relevante y ya si tú nos contaste al principio. Pero quiero preguntarte claramente cuáles son los objetivos que se han trazado en el Banco Santander en esta materia. Mira, la verdad que nosotros tenemos esto bastante ya aceitado, lo hemos venido trabajando desde el año 19 en Chile, y la verdad que a finales del año pasado se creó un equipo que viene desde la globalidad, que es un equipo que se llama ESG Solutions y que apoya a todas las geografías con el desarrollo de los productos de finanzas sostenibles. Entonces, eso refleja un poco el compromiso y que esto se le está dedicando los recursos y el tiempo que corresponde. En particular, nosotros desde el año 2019 venimos empujando las finanzas sostenibles y la verdad que hemos hecho bastantes transacciones y cada año hacemos más transacciones que el año anterior. El año 19 comenzamos con un crédito sindicado verde e ESG que hicimos con Acciona.
El año 2020 hicimos esta operación que les comentaba hace un ratito con Cristalerías Toro, y también hicimos una línea rotativa con una empresa que se llama Aceros ASA, que es un productor de acero a partir de chatarra, ¿no es cierto? Y por el lado de los bonos verdes, hemos hecho 2 bonos, uno verde y uno social de la República. O sea, no necesariamente son operaciones en las cuales el banco es el que presta el dinero, sino que nosotros también actuamos como facilitadores para que nuestros clientes obtengan los recursos para financiar proyectos que creemos que tengan un impacto social o medioambiental positivo. También una operación bastante relevante que hicimos el año pasado fue un financiamiento que tuvo un sello de transición, que fue básicamente, para ponerlo un poco en negativo, era una compañía minera que se abastecía con fuentes de energía sucia y tenían un contrato de largo plazo que le quedaban 9 años remanente. Por lo tanto, lo que financiamos fue un pago por terminación anticipado de ese contrato, y tuvo un sello, como les comentaba, de transición para apoyarlos a transitar hacia una economía baja en carbono, porque eso evitaba 3 millones de toneladas de CO2 al año al final, y era reemplazado por tecnología de energía limpia. Eso por el lado de financiamientos de uso de fondo, y por el lado de usos corporativos generales, que son estos financiamientos ESG Link o Sustainability Link. Lo que hemos hecho también este año hicimos un financiamiento con Enel por $50 millones vinculado a las emisiones, y acá un poco reforzar también el tema de que en general es algo bastante temático. O sea, por ejemplo, en el caso de una generadora es un indicador de emisiones. También hicimos un financiamiento con una empresa naviera, el cual lo vinculamos a un indicador que mide las emisiones, pero normalizado a una unidad de carga transportada, que es un indicador que se llama EOI, de modo de impulsar que ese indicador fuese bajando en el tiempo. Y esto no es exclusivo de temas medioambientales, sino que también hemos desarrollado junto con los clientes indicadores sociales, como fue en este caso, que son indicadores o de accidentabilidad laboral. O sea, en resumen, nosotros nos interesa cómo te ve la sociedad en su conjunto, no solo los accionistas, sino que los empleados, clientes, proveedores y al final la sociedad en general. De alguna forma, nosotros hoy día vemos que hay un beneficio de hacer esto, pero vemos que los clientes están cada día más interesados subiéndose a este carro, y estamos convencidos de que los que no adopten esto en el futuro van a tender a desaparecer en el tiempo al final. Muchas gracias. Muy interesantes los casos concretos, porque así incentiva a otras empresas y a otros tomadores de decisión a hacerlo. Domingo, si hablamos de una forma de hacer frente al cambio climático, por ejemplo, en un país como Chile, que es altamente dependiente de la agricultura, de la exportación y del agua finalmente, y en una crisis climática predominante, ¿cómo la agricultura puede soportar los costes de estos nuevos recursos de agua? ¿Cómo podemos hacer esto realidad? Que nosotros empezamos las actividades de Safiragua en el año 95 precisamente construyendo desaladoras para agricultores. Es decir, la agricultura en España lleva tiempo considerando que el agua es, digamos, la gasolina para su proceso y tiene que conseguirla como sea. Cuando escasean los recursos, digamos, tradicionales, hay que recurrir a la desalación. Entonces, bueno, hay distintas formas de hacer que este coste... Evidentemente hay productos muy baratos o de bajo valor añadido que no pueden soportar el precio del agua desalada, pero hay productos que perfectamente pueden hacerlo. Y además se complementan con varias cosas. Primero, como el agua desalada es un agua tan pura, podemos preparar un agua a la carta, es decir, se hacen mezclas de agua desalada con agua de otros orígenes, de forma que preparamos el agua que necesita cada tipo de cultivo y además se abarata el coste al mezclarlo con aguas que son más baratas. Luego también se utiliza pues, el almacenamiento, como he dicho antes, y el uso de tarifas eléctricas adecuadas. Por ejemplo, en España nosotros tenemos alguna planta que para y arranca automáticamente cuando las tarifas eléctricas son más baratas. Es decir, los agricultores han apostado por la desalación y la reutilización en España y, de hecho, a nivel mundial, la desalación para agricultura no diré que es irrelevante, pero tiene un porcentaje muy bajo, es un 3% de las aplicaciones. Y en España estamos ya en un 21%, o sea, incluso las grandes desaladoras del Ministerio de Transición Ecológica públicas están suministrando mucha cantidad de agua desalada, de agua de mar,
para la agricultura. Creemos que esto es exportable y de hecho pues tenemos algunas prospecciones en distintos países para ver la implantación de desalación acoplada para la agricultura, incluyendo Chile, donde hay también muchísimo interés por este tema. O sea que es un tema totalmente viable y se puede... Y además la producción de alimentos es crucial. En los próximos 20-30 años tendremos que duplicar la producción de alimentos y evidentemente se necesita agua. Y como ya he dicho antes, tenemos el agua de los océanos, que es el 97% del agua del planeta. Qué buena mirada, Domingo, hacia futuro. Pensando también a futuro, Mario, vuelvo contigo. En el campo del hidrógeno verde y tomando tu historia en este país, ¿qué rol tomará TCI en esta lucha y posta por el hidrógeno verde? Gracias, Rosana. Pues mira, escuchando a Domingo y con los proyectos que nosotros tenemos, la verdad que es como una unión de experiencia, de conocimientos que nos llevan a la implementación de proyectos de economía circular en la que la energía renovable, que de lo que vivimos desde hace ya muchísimos años en nuestra labor de ingeniería y construcción, el hidrógeno verde, que desde hace muchos años también es nuestra idea de cómo la economía debería comportarse para ser amigable con el medio ambiente, pero también por el modelo productivo que ahora mismo existe en el mundo, que es una economía lineal de produzco, consumo y desecho. Si unes todos esos ingredientes en una cazuela, al final ves que todo está relacionado. Tenemos una gran implantación y una proyección mayor de energías renovables que son imprescindibles para ayudar en la mitigación del cambio climático y en la remediación de nuestro planeta. Tiene el hidrógeno, que es un modelo de civilización distinto al que por otras cuestiones hemos perpetuado durante mucho tiempo, basado en los hidrocarburos. Y luego tiene la alimentación, que como decía Domingo, con 10.000 millones de habitantes que próximamente seremos, el sistema de consumo actual es inviable. No podemos seguir comiendo tanta carne, no podemos seguir consumiendo tantos productos que no están al alcance de los recursos. Vamos a tener y seguimos teniendo y vamos a tener muchos problemas hídricos en el mundo, con lo cual coincido con Domingo que vamos a tener que usar el agua de mar, y también vamos a tener que cambiar el modelo productivo, como decía antes, de generación de alimentos. Y en respuesta a tu pregunta, ¿cuál es nuestro rol es el equivalente a nuestro proyecto, digamos, conceptual para Chile, que seguramente sea también exportable a muchas partes del mundo, que es nuestro proyecto Oasis. Oasis es un concepto de economía circular basada en la energía renovable, en la desalación de agua, en el hidrógeno, por supuesto, pero también en el aprovechamiento de todos los subproductos, que no residuos, que tiene cada actividad para generar nuevos valores. En nuestro caso, utilizamos agua de una desaladora, alimentada energéticamente por una planta de energía renovable, en este caso una planta de 3 gigavatios, de fotovoltaica. Generamos hidrógeno para los distintos usos, amoníaco verde para generar amoníaco verde para fertilizantes explosivos o como agente transportador energético. Utilizamos hidrógeno puro pues para movilidad, para cambiar el modelo energético en la movilidad de transporte ligero y pesado, y sobre todo en el de la minería. Los 1.500 camiones mineros de Chile consumen 3.600 litros de diésel al día, equivalen a 7.000 millones de toneladas de CO2 al año. Eso hay que pasárselo a hidrógeno sí o sí. Más tarde o más temprano va a pasar. Pero claro, este modelo, este proyecto, tiene sus productos. El subproducto es el agua, por ejemplo. Por cada litro de agua que llega a un electrolizador, ya puro, una vez pasado todos los filtrados, se desechan entre 3 y 5 litros, pero sigue siendo un agua perfectamente viable. Nosotros lo que decimos es que le falta a Chile. Le falta generar nuevos centros de economía, y tenemos agua en el desierto, pues generemos agricultura, y la agricultura tecnificada,
Yo soy de una zona de España donde está el mayor centro de cultivo bajo plástico del mundo y hemos traído ese aprendizaje acá. En nuestro proyecto tenemos 2.000 hectáreas de invernadero para generar cultivo local, que además genera economía local. No solo hacemos una planta fotovoltaica que genera electricidad y una vez que se acaba la planta fotovoltaica no genera demasiado valor en las comunidades. Con estas 2.000 hectáreas de invernadero generamos un modelo productivo, además de alimentos para el país, pero que además genera otros subproductos, que son los residuos agrícolas. Con los residuos agrícolas montamos una planta de biogás para regenerar ese subproducto y aún así el subproducto de la planta de biogás la utilizamos para fertilizar año tras año parte del desierto circundante al proyecto para generar una reforestación. Pero ese agua que traíamos del electrolizador hacia el invernadero todavía en su fase intermedia puede tener otro uso. Colocamos en el centro de ese pipeline un sistema de cultivo de peces o de cría de peces, acuicultura. Y todo eso son solo ideas. De cualquier proceso productivo dentro de este tipo de proyectos siempre hay posibilidad de hacer una circularidad. Sus productos que se conviertan en valores de otras cadenas de producción. Eso es lo que decía Pablo, de intentar llegar a la máxima optimización de los recursos y de reaprovechar hasta la última gota de agua, como decía Domingo, que se pueda reaprovechar. Ese es el futuro que le espera a un exitoso planeta. Si no adoptamos toda esta nueva filosofía en la que intervienen desde la inteligencia artificial, intervienen los procesos eficientes, la gestión del agua, la gestión de la energía, pero por supuesto también pensando en la valorización de los pueblos, allá donde hagamos cada uno de estos proyectos para que haya un sustento más amigable al medio ambiente. Con todos estos ingredientes podemos hacer una nueva civilización en la cual el hidrógeno, como es nuestra ambición, se convertirá en el vertebrador de esta nueva civilización. Gracias, Mario, por la interesante explicación de este proyecto de economía circular llamado Oasis. Y en esa línea vamos con Rodrigo para que nos cuente un poco. Hemos hablado de finanzas sostenibles, de los avances concretos que ha hecho Santander, con ejemplos claros, pero a largo plazo, ¿cuál es el interés que ha percibido Santander en el mercado, tanto en empresas como en inversionistas? ¿Y cuáles son las perspectivas para este tipo de financiamiento que ven ustedes? Mira, la verdad que es súper buena la pregunta y la voy a responder primero refiriéndome al ecosistema que se ha ido creando en torno a la finanza sostenible, que tiene primero como eje central a las compañías, que son los emisores de valores, por así decirlo, de finanzas sostenibles, en los cuales hemos visto un interés creciente porque se están dando cuenta de que esto se viene y de que el que no lo adopte no va a poder sobrevivir en el futuro, y también están viendo por otro lado un incentivo de que es un elemento diferenciador. Entonces hemos visto una conexión mucho mayor entre los equipos de finanzas, los equipos de sustentabilidad y el universo acá es bien amplio. Uno ve algunos clientes que están bastante avanzados, otros que tienen harto camino por recorrer, ahí la dispersión la verdad que es bastante alta. En segundo lugar, también vemos que y este es un tema un poquito más técnico quizás, pero las metodologías de clasificación de riesgo cada vez están incorporando más factores de medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Por decirlo de alguna forma, una compañía, imagínate, una compañía que tuviera ese mal gobierno corporativo, que estuviese expuesta a riesgo climático, al final es un peor sujeto de crédito y nosotros creemos que le va a ser más difícil en el largo plazo conseguir financiamiento. Como tercer punto está el tema de los bancos que muestran un interés cierto que es creciente en este tema, están dejando de financiar ciertas actividades y están impulsando los temas de finanzas sostenibles. Y como cuarto punto son los inversionistas que también han tenido influjos de capital hacia instrumentos, llámese fondos o mandatos que tengan para invertir en ciertos instrumentos. Entonces
La verdad que ahí el crecimiento ha sido bastante exponencial, tanto por el lado de la oferta de instrumentos, que el crecimiento ahí, como les comentaba, es un 32% el año 2020, y por el lado de la demanda, en el cual se duplicó los volúmenes de fondos, de ETF, relacionados a temas de sustentabilidad. Entonces, nosotros vemos que esta tendencia va a seguir en el futuro. La verdad que cada día yo te diría que nos llaman más nuestros clientes, y nosotros también estamos haciendo un trabajo activo con ellos de visitarlos y de empezar a concientizarlos sobre estos temas. Qué importante poder concientizar y educar también, Rodrigo. Bueno, para finalizar y en honor al tiempo, voy a hacer una pregunta para todos los expositores y quiero que en 30 segundos, concisamente, me contesten la siguiente pregunta. ¿Cómo logramos acelerar esta transición a todos los temas que hemos hablado, la transición sostenible o la transición energética, como le queramos llamar desde el punto de vista de dónde estamos? Y quiero partir contigo, Johan. Bueno, la verdad que son muchas áreas, muchas soluciones, pero voy a enfatizar solamente mi área. Y la verdad que creo que lo más importante, con lo que se está trabajando fuerte en Chile, que son las energías renovables, se están dando buenos pasos. Pero creo que ya se llegó el momento de dar el siguiente paso, que es el almacenamiento de energía a toda escala, por ejemplo, hidrógeno verde, también con soluciones que se puedan acoplar como soluciones de iolitio y otras tecnologías que podamos trabajar en conjunto. Creo que aquí lo fundamental es que todos estemos unidos directamente y podamos trabajar para ir mejorando la calidad de servicio, las normativas, que finalmente podamos implementar este tipo de soluciones. Muchas gracias, Johan. Pablo, vamos contigo. Wow. Tremendo. Ya tenemos la tecnología, tenemos los bancos, tenemos también las cabezas, tenemos la ingeniería. Yo creo que ahora algo que le tenemos que empezar a poner un poquito más de presión es al gobierno. Tenemos políticas gubernamentales que están buenas, pero podemos presionar un poco más, porque ya tenemos todos los elementos. Tenemos que inyectar un poco más de plata, tenemos que presionar también a los grandes generadores a los grandes consumidores, perdón, que ya se les está presionando, se les tiene que presionar un poco más para ir avanzando más a todas estas energías que son mucho más verdes. Gracias, Pablo. Mario. Mira, te puedo contestar con la experiencia de lo que creo que hemos estado haciendo durante muchos años, y que en el último año se ha notado su efecto. Y la palabra, si quiero una palabra resumen, sería evangelización. Tenemos que seguir informando, formando y poniendo en claro la situación que tenemos, la que se viene y los remedios que tenemos que poner encima de la mesa para tener un futuro mejor. Entonces, para mí hay que seguir con la información, con la evangelización sobre un nuevo sistema. Muchas gracias, Mario. Domingo, vamos contigo. Sí, pues yo estoy de acuerdo con Mario. Es muy importante la concienciación social, que todas nuestras actividades, sean de agua, de energía, etcétera, sean sostenibles, que trabajemos todos en la lucha contra el cambio climático, y eso se consigue con actitud, con innovación y con un buen gobierno corporativo. Deciros que acabo de recibir hace un minuto una comunicación que SACIR ha recibido por tercer año el sello del Ministerio de Transición Ecológica de reducción de emisiones de carbono. Hemos reducido en un 8,4% las emisiones respecto al año pasado. O sea, actitud, gobierno corporativo y aplicar mucha innovación y las nuevas tecnologías. Muchas gracias y felicitaciones por el sello. Rodrigo, terminamos contigo. Yo tiendo a coincidir bastante con Pablo en el sentido de que esto tiene un componente de gobierno, pero creo que es una tarea al final que nadie se la va a poder por sí solo. O sea, es un tema que van a estar los gobiernos, los bancos y por sobre todo al final las compañías, los innovadores, porque la verdad que con las tecnologías actuales y cómo se van a ir desarrollando, es clave que se desarrollen para lograr una nueva economía. Hoy día la verdad que con la emergencia climática la situación es bastante compleja. Se aceleró con el último informe de la ONU el aumento de la temperatura de la Tierra y la verdad que es clave buscar soluciones innovadoras en este sentido. Queremos agradecer a todos nuestros excelentes panelistas que sin duda nos invitan, cada uno desde su quehacer, a mirar este futuro que se viene con otros ojos
y a mirar las diferentes alternativas que el mundo de la tecnología, la innovación, el mundo empresarial nos ofrece a la hora de hacer crecer nuestros negocios. Los invito a seguir conectados a los seminarios muy interesantes que vienen y los workshops de esta plataforma de negocios de Camacoes, la Cámara Española de Comercio en Chile 2021, y nos vemos en otra oportunidad.